Se trata de otro caso más de corrupción en República Dominicana, que los entes políticos que tienen la responsabilidad principal de que tengamos un verdadero país, con justicia, con estamentos que funcionen, dependiendo de cómo les convenga, cuando están en oposición, entonces la justicia no sirve y ahora hay que detractarla. Y si estoy en el poder, entonces hay que dejar que la justicia opere, para que no digan que es un caso político. Yo les remito a que escuchen una entrevista de Danilo Medina hace un tiempo atrás, siendo el presidente, en donde respecto al sometimiento de políticos por casos de corrupción, él decía, el que roba no quiere que le digan ladrón, y si lo acusan, entonces dice que es político. No es posible que la justicia sea política y hay que dejar que la justicia opere. Eso decía Danilo Medina cuando era presidente de la República, cuando se inició un proceso de sometimiento a políticos que estaban en la oposición. Eso retracta exactamente lo que está pasando ahora. Pero el argumento lo da la oposición que encabeza a Danilo Medina como presidente del PLD. Ahora es político lo que está pasando. Y yo creo que no es político lo que está pasando. Y si es político hay que dejar que la justicia opere. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la justicia no es el Ministerio Público. El Ministerio Público, digamos, es una pata de la mesa que se llama justicia. Pero hay otros estamentos que probablemente el PLD tenga un grado de participación importante como para que entonces tenga que hacerse justicia. Supongamos de repente que el Ministerio Público, que a mi modo de ver ha hecho un trabajazo encomiable, está haciendo un trabajo que alguna vez tendrá que reconocérsele, aunque a nadie hay que nombrar ni reconocer por su trabajo, pero bajo las circunstancias en que el Ministerio Público asume la República Dominicana, algún tipo de reconocimiento social tendrán que tener los hombres y mujeres que encaminan ese proyecto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay una falta todavía de legitimidad en cuanto al Ministerio Público, a pesar de los esfuerzos del presidente Luis Abinader de tener un Ministerio Público independiente incluso de él, que constitucionalmente tiene la prerrogativa de poner y quitar el Ministerio Público. Pero estamos de acuerdo que hasta ahora, al menos que uno sepa, y lo ha dicho una mujer que todos los sectores la tildan de seria y de responsable, ha dicho Miriam Germán, que jamás en su vida Luis Abinader ni nadie del gobierno le ha llamado para nada que tenga que ver con casos de corrupción, y ella es la cabeza. Ella es la sombrilla moral sobre la cual se sustenta ese Ministerio Público, que en algunos casos parecen estrambóticos y que le llaman caramar y que le llaman de cualquier cosa. No recuerden que Jean Alain también hacía eso y convocaba a los medios de comunicación. Es decir, ese no es el argumento. Una cosa es el Ministerio Público y otra cosa es la justicia. Y hay que esperar, hay que esperar. Creo que basta con que la justicia nos demuestre más allá de cualquier duda razonable que tiene su propia independencia. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, con pruebas que sean suficientemente fuertes como para que los procesos no se caigan. En la medida en que casos como estos, que el Ministerio Público organiza, arma y somete ante los jueces, en la medida en que esos casos se caigan, quedará empañada la credibilidad del Ministerio Público. Pero no se puede decir que es un Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo, sobre todo por lo que acabo de decir. Supongamos que sí, que lo sea, como dicen los políticos que hoy adversan al gobierno, de una forma adrede, malintencionada, de una forma viciada, para tratar de pescar en río revuelto de manera política. Supongamos que sí. De todos modos estamos obligados a que esa parte de la justicia, que se supone que no depende de Luis Abinader, y que estuvo ahí cuando Hipólito Mejía, y que estuvo ahí cuando Leonel Fernández, y que estuvo ahí con Danilo Medina, y que sigue ahí, esperemos que esa parte sea la que decida si esos casos sometidos tienen o no los elementos. Me parece total y absolutamente inaceptable, desagradable ver lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Esas huestes llevadas allí a hacer ese desorden que hicieron,
porque esa gente no llegó allí de manera espontánea. Esa gente llegó porque el partido los convocó, porque líderes del partido que dirigen a los demás, que no dan la cara, los llamó allí para tratar de defender lo indefendible. Lo correcto en un partido como el de la Liberación Dominicana, que trata de revalidarse social y moralmente, es que permita que la justicia haga su papel, porque es la única forma que tiene el PLD de cobrar credibilidad y de que la gente vuelva a legitimarse con ellos, en la medida en que los jueces demuestren, más allá de cualquier duda razonable, que lo que ha hecho el Ministerio Público es un disparate y que lo que ha hecho el Ministerio Público es un abuso. En esa medida crecerá el Partido de la Liberación Dominicana, pero no rompiendo los estamentos nacionales, no rompiendo el status quo, el establishment, el orden de una nación, convocando a hombres y mujeres a que se expongan, buscando quizás un muerto, para luego alegar, no, la corrupción no es eso. Y lo decía Danilo Medina. Repito lo que dio Danilo en una entrevista. El que roba no quiere que le digan ladrón, y si lo acusan, entonces dice que es político. Entonces no se trata de presos políticos este proceso, sino de políticos presos por supuesta corrupción. Yo no sé si lo son o no lo son, ni me dejo llevar por esas emociones porque estoy muy viejo para eso. Tengo que utilizar siempre los términos correctos, supuesto, supuesta corrupción y todo lo que es, pero no me puedo dejar empañar. Hay una realidad que yo como dominicano creo que se demuestra en los tribunales y esa gente tiene que ser procesada. ¿Por qué yo digo que no son políticos y no es un tema eminentemente político? Porque los del PRM tampoco son pendejos ni idiotas. Y si quisieran atrapar políticos, ¿esos no son los tres más políticos? Y ahí hay gente que tiene un acuerdo de delación premiada que ha dicho, ahí está Milo Jiménez donde admite y devuelve 800 millones. Puede ser mentira. Todo lo que dice Milo Jiménez, devolviéndole al Estado Dominicano 800 millones de pesos. Decir cómo él fue buscado, cuál era el entramado. Puede ser mentira la devolución económica que hizo el señor que dirigía la OISOE, devolviendo los cuartos bajo firma, bajo confesión y todo. Me dirán, no, eso no tiene validez, porque precisamente en un acuerdo eso no puede ser tomado en cuenta, porque cualquiera se salva en un acuerdo. No, no es tan fácil. Un acuerdo de delación premiada o un acuerdo así penal abreviado implica, no es que yo voy a ir ante jueces, no ante fiscales, porque tengan en mente esto, no es un fiscal el que valida un acuerdo penal abreviado, no es el fiscal lo propone, pero eso tiene que ser evaluado y decidido por un juez que se supone es imparcial, que se supone es equidistante y que se supone no está dirigido por el gobierno. ¿Por qué? Porque son los mismos jueces que están ahí desde cuando Danilo Medina, desde cuando Leonel Fernández, desde cuando Hipólito Mejía y desde ahora. Entonces ahora están permeados. Cuando hay menos corrupción, ahora ellos son más susceptibles a ser permeados económicamente. Claro que no. Claro que no. Se quiere coger este argumento para desestabilizar el país y tratar de capitalizar en términos políticos. Eso es lo que busca la oposición política, no solo el PLD. A los demás partidos del sistema les conviene. ¿Por qué? Porque creen que eso les fortalece.